Buenos días a todos. Yo lo que quería era agradecer en nombre de toda mi familia, en el sentido amplio de la palabra, porque aquí hay sobrinos de mi padre, amigos también personales, y quería agradecer al ayuntamiento, a los aquí presentes, a todos los que estamos aquí, y en especial a Gema y a todos los que han colaborado en este libro, el interés mostrado por la figura de mi padre. Y yo me quedo con una frase que hay en el libro que lo resume todo para mí y para mi hermana: un hombre bueno. Eso, sencillamente un hombre bueno. Y que yo creo que es como tenemos que pasar por la vida, haciendo cosas buenas, y lo que nos llevemos de aquí de obras buenas es lo que, en mi opinión, vamos a tener arriba. Eso es lo más importante. Lo que se haga por los demás aquí, y mi padre, verdad que por los demás, siempre estuvo dedicado a hacer cosas por la gente, siempre dedicado. Adoraba a su pueblo, a Mondrón, a toda la gente de Mondrón, Periana, eso era su vida, completamente su vida. Como maestro fue muy, muy feliz, ser funcionario público, ser maestro, muy feliz, pero desde luego si hay una cosa como anécdota que mi padre lo hizo todavía más feliz y que le llenó su vida fue la cooperativa. El estar en la cooperativa, en la presidencia de la cooperativa tantísimos años, y desde Mondrón, desde Málaga a Mondrón, todos los fines de semana, lloviera o no lloviera, durante 30 y tantos años, eso para él era la vida suya. Tenía sus hijas, tenía su mujer, tenía su amigo, pero él iba a Mondrón todos los fines de semana, y estar en la cooperativa con su Manuel Díaz, con toda la gente de su equipo, eso fue para él lo más grande. Y, por supuesto, hacer cosas por los demás, por la gente de Mondrón, papeles que necesitaran de uno, de otro. Eso es lo primero. El hacer. Yo, que como hablo muy fuerte, vía natural, no, por eso me lo retiro, para que luego no se escuchen voces ni gritos. Bueno, entonces ya está. Era agradecer el interés que habéis mostrado por la figura de mi padre, y en especial al ayuntamiento y a Gema, que ha hecho un trabajo increíble, y a su colaborador José Manuel, y a otros que han colaborado, como mi primo Pepe de Madrid, y más gente que han intervenido. Ya está. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenos días a todos y a todas. Queridas vecinas y vecinos, hoy tenemos el privilegio de presentar una obra que es mucho más que un libro. Es una parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra memoria compartida. Segundo Pascual Toledo, un hombre bueno de Mondrón. Reúne más de 60 años de artículos, crónicas y reflexiones que conforman un testimonio excepcional sobre la vida de Periana y Mondrón y la comarca de la Sarquía a lo largo de buena parte del siglo XX. A través de su escritura, don Segundo Pascual Toledo nos legó una mirada honesta, sensible sobre su tiempo. Fue maestro, periodista y, sobre todo, un hombre comprometido con la cultura y con su gente. Supo ver en los pequeños acontecimientos cotidianos, en las escuelas rurales, en las fiestas, en los oficios, en los paisajes, un reflejo de la dignidad y sabiduría popular. Su obra es, por ello, una crónica viva de la memoria de un pueblo que nunca quiso olvidarse de sí mismo. Esta recopilación representa un acto de justicia y gratitud. Justicia hacia quien dedicó su vida a enseñar y a escribir para los demás, y gratitud hacia un maestro que entendió la palabra como instrumento de conocimiento, de identidad y de progreso. Con este libro, Periana y Mondrón recuperan una parte esencial de su alma colectiva, y lo hacen para compartirla con las nuevas generaciones, para que sepan quiénes fuimos, cómo vivimos y por qué es importante conservar la memoria de los que nos precedieron. Sirva este acto como homenaje a la figura de don Segundo Pascual Toledo y como compromiso de todos con la cultura, la educación y la preservación de nuestras raíces, porque un pueblo recuerda y reconoce a sus maestros, es un pueblo que sabe caminar hacia el futuro. Muchas gracias.
Buenos días a todos y bienvenidos a este acto en homenaje a nuestro amigo don Segundo Pascual Toledo. En el libro han participado personas de la talla de José Manuel Frías Raya, Pepe Pascual, que ha hecho el prólogo, y Juan Manuel Núñez, que lo tenemos aquí a la espalda, que él no ha podido venir de Madrid, pero sí nos quiere dedicar unas palabras. Vamos a continuar con él. Buenos días, amigos de Periana. Soy Juan Manuel Núñez y hace unos meses Gema me comentó la idea que tenía de reunir los escritos de don Segundo Pascual en un libro. Sin merecerlo, me pidió que la colaborara escribiendo un pequeño prólogo. Intenté hacerlo lo mejor posible y también en la presentación que hoy está teniendo lugar en el Salón de Actos María Zambrano de Periana. Ya quisiera yo poder estar. Vivo en Madrid y me ha sido imposible, aunque lo hemos intentado, lo hemos intentado Gema y yo, pero ha sido difícil. Sé que está con vosotros José Manuel Frías, al que le mando un gran abrazo. José Manuel, al igual que don Segundo, pues son de estas personas que colaboran y han colaborado para que la Periana que muchos pues pudimos conocer en la segunda mitad del siglo XX y que poco a poco pues desaparece, pues es normal, pues porque las costumbres y porque el mundo evoluciona, pero no debería olvidarse. Creo que esa es lo más importante de este libro, que quede un registro, que quede siempre la posibilidad de acudir a esa Periana que no tiene por qué olvidarse y que además sigue teniendo mucho que decir tanto en el presente como en el futuro, seguramente. Imagino que ahí juntos pues estáis amigos de don Segundo, pues, probablemente mucha gente de Mondrón, y personas también que eran amigos de él, familia. También quisiera saludar a la familia Pascual y a gente que forma parte de la corporación municipal. A todos pues quisiera saludaros. A Gema en especial darle las gracias una vez más pues por participar en este proyecto y colaborar en lo poco que puedo y también pues un momento presentarme, porque quizás muchos pues no sepáis realmente quién os está hablando, quién soy. Yo soy hijo de perianenses. Mi padre era del Cortijo Blanco, esto que le gusta tanto a José Manuel de los motes, ¿no? De la familia de los Curros, ¿no? De ahí viene mi apellido Núñez. A mí me llamaban de pequeño el nieto de Curro, o el hijo de Juanito Curro, ¿no? Por cierto, una tía mía pues vivía en Mondrón, en el Cortijo Benítez, mi tía Teresa. Allí vive mi prima Tere y también mi primo Enrique. Como imagino que mucha gente de Mondrón, pues a lo mejor así me puede ubicar. Por parte de madre, ya que José Manuel también le gusta que nos conozcamos por motes de familiares de paternos y maternos, pues mi madre se crió en el Horno de los Serenos, se encarna del Horno, de la familia, como digo, de los Serenos, y no quisiera aburriros mucho, porque lo más interesante yo creo que lo va a decir esta mañana, pues claro, Gema, como no, y también José Manuel. Yo había pensado pues leeros un fragmento, una parte de lo que está en el prólogo, de lo que me pidió Gema, así pues quien lea el libro se ahorra ya tener que leer la parte que prácticamente es la menos interesante de todas. Decía que durante años los textos de don Segundo se publicaron en el blog de Periana y Pedanías, un archivo popular donde la memoria oral y escrita encontró refugio, y allí en ese espacio íntimo y público a la vez fue dejando testimonio de costumbres, de personajes, acontecimientos que de no ser por su pluma habrían caído en el olvido, pero no se limitó a lo documental. También participó en iniciativas como la serie de microrrelatos del Diario Sur durante la pandemia, en la que logró en apenas unas líneas capturar emociones colectivas de tiempos de encierro, miedo, esperanza. Sus palabras calaron, eran verdaderas y lo verdadero conmueve. En sus escritos no hay artificio, no hay pose literaria, hay experiencia, sensibilidad, compromiso. Escribir para él era un acto de conciencia, una forma de estar presente en el mundo, una forma de decir esto pasó, esto merece ser contado y esto no debe ser olvidado.
Quisiera repetir en estas líneas unas palabras de don Segundo Pascual, las cuales me parecen reseñables e invitan a leer lo que escribe con un cierto compromiso mutuo, tanto del autor como del lector, es decir, de nosotros. Lo que no se escribe, dice don Segundo, lo que no se escribe se diluye en el tiempo y se olvida conforme van desapareciendo las generaciones. Después nada podrá recuperarse por más empeño que se ponga en ello. Estamos obligados a legar a la posteridad de forma fidedigna cuanto sepamos del presente y del pasado más o menos inmediato. Este libro, que recoge una selección de sus escritos, no busca homenajear únicamente al autor, aunque bien lo merece, sino celebrar lo que representa, una forma de narrar el mundo desde la cercanía, desde el arraigo, desde la verdad cotidiana. Su obra es un puente entre generaciones, un canto a lo sencillo, un testimonio de lo vivido y una lección sobre cómo escribir no para uno mismo, sino para los demás. No tuve la oportunidad de conocer a don Segundo Pascual, si bien sí leía los artículos que Gema iba publicando en el blog de Periana y Pedanías. No se puede dejar de agradecer el trabajo realizado por ella, recopilando todos esos escritos, dándoles forma para que queden así, unidos y perpetuos en un futuro, para que sean accesibles a los que quieran asomarse a la Periana del siglo XX. Y por supuesto agradecerle la invitación a escribir este prólogo, porque redactándolo he aprendido mucho, lo cual es necesario para los que nos dedicamos a la educación, como don Segundo. He aprovechado esta circunstancia para preguntar a gente de Mondrón sobre él, no como autor, sino como ser humano. Soy consciente de que fue una persona muy querida y es un ejemplo que se recuerda. Algunos vecinos del pueblo me hablaban de él con lágrimas en los ojos, y eso, el recuerdo que se deja, es lo más importante que podemos valorar de una persona. Segundo Pascual Toledo ya no está físicamente entre nosotros, o tal vez sí, en cada palabra que dejó, en cada historia que salvó del silencio. Este volumen es una forma de decirle gracias. Gracias por mirar donde otros no miraban. Gracias por contarlo sin adornos pero con alma. Gracias por hacer que un pueblo entero se escuche, se lea, se reconozca. Invito al lector a recorrer estas páginas no con prisa, sino con los mismos ojos con que se mira una fotografía antigua o se escucha una historia familiar junto al fuego. Porque eso son estos textos, retratos del alma de un lugar, ecos de una vida entregada a la palabra, no por ambición sino por afecto. Y pocas cosas hay más necesarias y más hermosas que escribir por amor. Pues querido pueblo de Periana, disfrutad de esta mañana de sábado y de la lectura de este libro que con tanto cariño pues nace esta mañana. Os mando un abrazo a todos y de nuevo feliz día. Gracias. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Queridas vecinas y vecinos, autoridades, familiares y amigos, nos reúne hoy un motivo que va mucho más allá de la presentación de un libro. Nos reúne la gratitud, la memoria y el reconocimiento a una figura que desde la humildad y el compromiso dejó una huella profunda en la historia cultural y humana de nuestro pueblo, don Segundo Pascual Toledo. Este volumen reúne más de 6 décadas de escritos publicados en diversos medios, desde los periódicos Sur, La Tarde o El Sol de España hasta la revista Almazara y el blog Periana y Pedanías. Son artículos, crónicas, reflexiones y recuerdos que componen un verdadero retrato colectivo de una época, de una comunidad, la Axarquía, Periana, Mondrón y sus gentes. En sus páginas encontramos historia, memoria, costumbres, paisajes y voces que, de no haber sido recogidos por su pluma, quizá se habrían perdido en el tiempo. Segundo Pascual escribió con la mirada del maestro y con el corazón del vecino. Enseñó desde la escuela, pero también desde la palabra escrita, recordándonos que la educación no se limita a las aulas, sino que se prolonga en la cultura, en la identidad y en la memoria. Este libro es, por tanto, un homenaje doble a su obra literaria y periodística y a una vocación humana y docente. En cada línea se percibe su amor por la tierra, su respeto por la verdad y su compromiso con la gente sencilla. Y eso es lo que hace que su legado no sea solo parte de la historia local, sino también un ejemplo universal, como una vida entregada al conocimiento y al bien común. Y ese conocimiento puede transformar el mundo.
Agradecemos a todas las personas que han contribuido a hacer posible esta edición, cuya dedicación ha permitido que la voz de don Segundo siga viva entre nosotros. Invito a todos a leer estas páginas con calma, con respeto y con orgullo, porque en ellas late la esencia de un pueblo, la memoria de sus gentes y el testimonio de un hombre bueno que, sin buscarlo, escribió para ser recordado. Muchísimas gracias a todos. No toco nada, ¿no? Paisanos de Periana, de Montró y Cortijo Blanco, de La Muela y Catalán, de Moya, Vilo, de Guaro y de todas las aldeas que forman mi pueblo amado. Amigos llegados de fuera, perianenses de otros lados, dad todos por saludados y os comunico gozoso que gracias a Gema Frías lo escrito de don Segundo Pascual Toledo, un buen hombre de Mondrón, gozarán de eterna vida. Aquí y ahora, con la presentación póstuma del libro donde tienen cabida la multiplicidad de escritos que salieron de la pluma de don Segundo Pascual Toledo, se va a producir un hecho insólito en la historia de las recopilaciones periodísticas en España. Hay libros de artículos, cartas al director, críticas, crónicas, editoriales, entrevistas, necrológicas, sucesos, pero no existe ningún libro similar al que hoy se presenta. Un libro donde, además de algunos de los géneros periodísticos antes citados, tienen noticias generadas por más de una veintena de pueblos durante 20 años. Fueron muchísimos los escritos que don Segundo Pascual Toledo publicó. El primero de ellos, titulado El maestro en la sátira literaria, apareció en el Diario Sur el sábado 13 de diciembre de 1958, cuando don Segundo ejercía la docencia en Alcaucín. El último, Periana y su gente, fue publicado en el número 66 de la revista Almazara, abril de 2021, y colgado en el blog Periana y Pedanía el martes 6 de julio del mismo año. Es decir, que entre el primero y el último de los escritos publicados por don Segundo Pascual pasaron casi 63 años. El primero vio la luz cuando tenía 27, el último superado los 90. Los escritos de don Segundo Pascual Toledo se encontraban diseminados en los periódicos malagueños Sur, La Tarde y Sol de España, los dos últimos ya desaparecidos. Publicaciones educativas, Escuela Española y Vida Escolar, Revista Almazara y el blog Periana Pedanía. Ahora, gracias a la excelente idea de Gema Frías Luque, se encuentran agrupados en un voluminoso libro. Os voy a contar cómo conocí a la promotora del libro, mi entrañable amiga Gema Frías Luque. Primero lo hice digitalmente. Tal acontecer sucedió en el mes de octubre del año 2008. Al encender el ordenador tenía la costumbre de poner Periana en el buscador y un buen día me encontré con la página web de Periana y Pedanías. Entré en ella y vi la fotografía de una joven que se cubría la boca con un abanico y lanzaba el siguiente saludo de presentación. Hola a todo el pueblo de Periana y Pedanías. Me enfrento a este nuevo proyecto nacido con la ilusión de ofrecerle a todo el mundo nuestro pueblo y que no haya ningún lugar del planeta sin que se conozca Periana. El blog Periana y Pedanías nació el martes 21 de octubre de 2008. Desde que tuve noticias de su existencia lo he visitado casi a diario. Esta mañana, a las 7, el contador de páginas marcaba 2.130.380, cantidad que ya se habrá incrementado en algunas decenas. Gema pretendía que en todo el mundo se conociera Periana, y lo ha conseguido, tal y como ponen de manifiesto las visitas que tiene procedentes de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Bélgica, Brasil, Bolivia, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, España. Podría seguir mencionando alfabéticamente países hasta casi completar los 195 que existen en el mundo según las Naciones Unidas. Y yo pregunto, ¿valoramos lo que esto supone para Periana? ¿En qué porcentaje ha aumentado el número de visitantes a nuestro pueblo gracias a la existencia de Periana y pedanía? ¿Qué gasto hacen estas personas en los establecimientos de Periana? Personalmente conocí a Gema el viernes 13 de mayo de 2011, en la Plaza de la Fuente, un día muy significativo en la efeméride de mi vida. Hola, ¿eres Gema Frías? Sí. Yo soy José Manuel Frías, seguidor de tu bro desde su nacimiento. ¿Eres el pregonero de San Isidro? Sí, y te menciono en él. No pudimos seguir hablando. Mis queridos mayordomos de San Isidro 2011 solicitaban mi presencia. Había llegado el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga e iba a comenzar el acto. En mi pregón decía lo siguiente sobre Gema. Y hablando de información, sería una descortesía no aprovechar la ocasión para mostrar mi agradecimiento a alguien que no conozco y visito cada día. Ventana abierta de Periana al mundo, la bloguera Gema Frías. Gema y yo volvimos a coincidir el domingo 15 de mayo y no tardé mucho en comenzar a colaborar en Periana y pedanía. El viernes 20 de mayo de 2011, es decir, 7 días después de conocernos, apareció publicado mi primer escrito titulado Mis vivencias como pregonero de San Isidro. Blog que durante un año, del 22 de octubre de 2013 al 21 del mismo mes del año siguiente, es decir, durante 365 días, acogió mi efemérides perianense antes de convertirse en libro. El sábado, 1 de junio del año pasado, vine a Periana, el pueblo donde nací y viví hasta los 14 años y que junto a San Isidro ocupa un lugar preferente en mi corazón, para presentar mi libro Paisano, Historia y Recuerdos de Periana. Estuve hablando con Gema y me comentó que tenía en mente juntar todos los escritos de don Segundo Pascual Toledo, todos los escritos que había publicado para convertirlos en libro, además de los publicados en otros medios como Almazara, Periana y Pedanía. Me pareció una idea excelente. Le animé a hacerla y le dije que contara conmigo para todo lo que necesitara. Nunca pude prever que el dificultoso proyecto de la comprometida, eficiente, imaginativa, incansable, polivalente, solidaria, sorprendente y trabajadora Gema Frías Luque en tan corto espacio de tiempo se vería materializado. Ahora os voy a contar cómo conocí a don Segundo Pascual Toledo, autor de los escritos contenidos en el libro que presentamos. Yo trabajaba en la extinta Confederación Hidrográfica del Sur, que por aquel entonces tenía su sede en el Palacio de la Tinta, situado junto al Hotel Miramar en la zona de la Malagueta. Casualmente un día me topé con don Segundo, que había acudido al citado organismo para verificar los límites de una acequia. Nos dimos a conocer y don Segundo me comentó que desde que se jubiló todos los días se daba un paseo desde el centro donde vivía a la mencionada zona. A partir de aquella memorable fecha, durante algunos años nos estuvimos viendo un día a la semana. En don Segundo, un apasionado de la historia de Periana como yo, puedo decir, valiéndome de dos dichos populares, que encontré la horma de mi zapato o que me vino como anillo al dedo. Don Segundo era una enciclopedia, lo sabía todo sobre Periana y su gente. Con su hablar metódico, pausado y pedagógico, tenía el don de contar las cosas impregnadas de credibilidad absoluta, detallismo milimétrico y visión cinematográfica. Las muchas horas que conversé con él fueron para mí un placer, pero que muy provechoso. Cuando lo conocí, yo estaba preparando un libro que iba a llevar por título 100 hijos de Periana. Le dije que por méritos propios
tenía que formar parte de mi libro y que para ello necesitaba mantener una larga conversación con él para que me contara su vida. Pero no hubo forma de convencerlo. No obstante, haciendo gala de su infinita generosidad, me sugirió el nombre de algunos paisanos ilustres que debían de figurar en ese libro. En todas las ocasiones que nos vimos, tras el saludo protocolario le formulaba la siguiente opinión: Don Segundo, ¿ha cambiado usted de opinión? Y su contestación siempre fue la misma: me lo estoy pensando. Me di por vencido. No hubo forma de convencerlo, pero le dije que obligatoriamente tenía que figurar en mi libro de efemérides perianenses. No le hizo ninguna gracia. Le argumenté que para incluirlo solamente necesitaba saber su fecha de nacimiento. Me dijo que fue el 12 de enero de 1931, y así figura en mi libro. Lunes, 12 de enero de 1931. Nació en Mondrón Segundo Pascual Toledo, durante mucho tiempo maestro de su aldea y siempre benefactor de la misma. Cofundador de la cooperativa olivarera San José Artesano, excelente articulista. Ahora he descubierto que vino al mundo algunos días antes. Nació el 6 de enero del mismo año. Gema, que lo conocía muy bien, en el libro que presentamos lo define perfectamente. Don Segundo era generoso para los demás y tacaño para él. Admirada Gema, estoy al 100% de acuerdo contigo. Y tengo la certeza casi absoluta que el homenaje que le tributamos en vida de Don Segundo no hubiera sido posible. La llegada del COVID-19 y mi jubilación motivaron que nuestros encuentros semanales se espaciaran en el tiempo. Volvimos a vernos algunas veces en los bancos de la Alameda, donde Don Segundo tenía tertulia con algunos compañeros de promoción. Gema me pidió que escribiera la introducción al libro que presentamos. La hice, pero de una forma peculiar. Y le voy a pedir que sea ella quien nos lea algunos pasajes de la misma, a igual que acontecerá en otros momentos de este acto. La laringitis crónica que padezco, secuela de mis tiempos de profesor, se me va agravando con la edad. Y lo más prudente es no forzar mucho la voz. Adelante, Gema. Aunque fueron muchísimas las veces que pedí a don Segundo Pascual Toledo mantener la conversación que teníamos pendiente, jamás la conseguí. Esa plática me hubiera sido de gran utilidad para escribir la introducción de este libro, pero después de mucho pensarlo y meditarlo, tras estudiar y analizar concienzudamente todos sus escritos, he llegado a la conclusión de que todo o casi todo lo que me hubiera dicho se encuentra en ellos. Así que, tomando como referencia lo anteriormente expuesto, notifico que todo lo que van a escuchar a continuación a modo de introducción ha sido extraído de sus escritos reunidos en este libro. El amor a la patria chica es cosa baladí. El terruño donde hemos nacido no es un ente de ficción desprendido de la novelística romántica. Soy perianeño y además mi pueblo natal ostenta el rango de capital de la zona norte de la cuenca del río Vélez, pero cuando pueda decirse de bello, de enaltecedor de valores irrepetibles en las tierras y en los hombres, lo hago extensivo a la veintena aproximada de pueblos que forman esa digna corona de Málaga que es la Axarquía. En las poblaciones de cierta entidad o importancia suele haber un cronista que recoge por escrito todo lo que merezca ser legado a la posteridad por su relevancia o interés, pero en esas localidades pequeñas como la nuestra, cualquier ciudadano puede desempeñar el papel de cronista. Basta para ello con sentir curiosidad y gusto por la historia. La información que ahora recojo ha estado a punto de perderse en el tiempo por carecer de fuentes escritas medianamente solventes en ningún género. Si existen, y no me consta, pero impedir que la inevitable desmemoria de los pueblos las haga irrecuperables, relegándolas al más absoluto e injusto de los olvidos donde duermen tantas y tantas cosas que ya nunca se sabrán, porque nadie supo o porque nadie quiso conservarlas
Es un papel o por cualquier otro medio de los existentes. He hilvanado estas líneas desempolvando recuerdos y conservando con algunos supervivientes. Recojo estos datos para la historia local. Lo que no se escribe se diluye en el tiempo y se olvida conforme van desapareciendo las generaciones. He pensado siempre y continúo pensando que todo cuanto sea expresión del patrimonio cultural del pueblo, tenga el valor y características que tenga, debe conservarse y legarse a la posterioridad, pues todo enriquece y acrecenta nuestro acervo común. He querido dedicar parte de mi escaso tiempo a recoger y sintetizar en este trabajo mis recuerdos y vivencias de aquellos tiempos relativos a todas estas personas con la intención de dejar constancia fehaciente de su valía profesional y de su calidad humana. Conversando con personas nonagenarias, casi centenarias, he podido rescatar para nuestra historia local algunas celebraciones del pasado que todavía perviven en la memoria colectiva de la gente. He procurado escribir, como lo intento hacer siempre, con objetividad y sin emitir juicios de valor. Me siento satisfecho porque creo haber cumplido con un deber realizado, un acto en consonancia con mi formación, manera de ser y vocación. Lo que don Segundo Pascual Toledo escribió de personas a las que conoció y trató se le puede aplicar perfectamente a él. Continúa leyendo, Gema. No fue este un hombre común. Es en un despacho en su casa, en la calle, que estuvo siempre a disposición de cuantas personas solicitaban su ayuda, su colaboración o su consejo. Sus palabras, siempre ponderadas, eran escuchadas por todos con atención y respeto. En ocasiones era solicitado por sus convecinos para que intermediara en algunos conflictos personales, no infrecuentes en un vecindario como este. Hacía los oficios de los que entonces se llamaba un hombre bueno. Él colaboraba con gusto y en general con acierto. No existe problema, por complejo que sea, que él no resuelva. Muchas personas como tú, dispuestas a colaborar y a ayudar desinteresadamente a los demás, harían falta en el mundo para que éste fuera más fraternal, humano y habitable. Su intermediación en los más diversos asuntos solían ser muy efectiva. Y todo lo que hacía sin cobrar, nada ni recibir dádiva alguna, ni siquiera como recompensa por el tiempo invertido, todo gratis y con el aderezo del amor y la bondad, con el altruismo y la generosidad de los grandes, benefactor de su patria chica, mecenas de los que valen, bendito quien sabe defender lo suyo y mal ha dado a aquel que debiendo y pudiendo hacerlo, no lo hace. Para su esposa y para sus hijas se ha ido un polo de amor y para sus amigos y convecinos una persona entrañable, un asesor desinteresado y un hombre cabal. Su adiós para siempre se va a notar entre propios y extraños. Se nos ha ido a todos el consejero sensato y el hombre juicioso. Descanse en paz este hombre bueno y pidamos para que él, que recoja allá arriba los frutos de cuanto bien realizó en la tierra. El que mucho sembró, mucho cosechará. Dicen, el cielo se gana con el suelo. Si esto es así, ganado lo tiene. Ya sabéis cómo conocí a la impulsora del libro y el autor de los escritos contenidos en él. Ahora vamos a introducirnos en la faceta periodística de don Segundo Pascual Toledo. Don Segundo se desenvolvía como pez en el agua en todos los géneros del periodismo escrito: información, artículos de opinión históricos, entrevistas, incluso llegó a cartearse a través de la prensa con un famoso astrólogo. Y Sancho Panza, el personaje cervantino del Quijote. Aunque publicó en varios periódicos, su etapa más fructífera la vivió en Sol de España, un diario alternativo al discurso único ofrecido por la prensa del movimiento. Un diario que marcó el camino a seguir en un momento crucial de nuestra historia, como fue el de la transición democrática. Un diario de provincias que se disputó con Informaciones de Madrid ser el primer periódico de España que salió a la calle anunciando en portada la muerte de Franco. La vinculación de don Segundo con este diario la propició un desastre natural que causó cuantiosos daños materiales.
El jueves 13 de marzo de 1969 apareció publicado en Sol de España una amplia información con entrevistas incluidas sobre el hundidero de Mondrón. Esta información la firmaba José Luis Nava, el hijo de doña Margarita, aquella gran mujer que fue comadrona de Periana casi 40 años y que ayudó a venir al mundo a más de 6.000 personas, entre ellas un servidor. Una de las personas entrevistadas era don Segundo. El periodista sabedor de la buena pluma que tenía el maestro, se conocían desde hacía mucho tiempo, le propuso que escribiera en su periódico y 41 días después, el jueves 24 de abril de 1969, en la sección de sucesos, don Segundo publicó su primera colaboración, siendo este el titular. Hace 7 meses desapareció de su domicilio. La última que insertó trataba sobre la brucelosis, una enfermedad infecciosa producida por bacterias y transmitida al hombre por algunos animales. Data del viernes 13 de diciembre de 1971. Las fotografías que en ocasiones acompañaban los escritos de don Segundo eran de don Manuel González González, cura de Periana en aquellos tiempos. Los meses más fructíferos de don Segundo Pascual en el diario Sol de España fueron: octubre de 1970, publicó 17 días; noviembre de 1970, publicó 22 días. Si tenemos en cuenta que el primer día de la semana no se publicaba el periódico, ese día informativamente lo monopolizaba la hoja del lunes, y que noviembre tuvo 5 lunes, fácilmente se deduce que solamente dejó de publicar 3 días. Diciembre de 1970, publicó 19 días. Enero de 1971, publicó 13 días. Sus escritos no eran breves. En ocasión ocupaban casi toda una página. Continúa leyendo, Gema. Durante más de 2 años fue corresponsal del Sol de España en los siguientes pueblos: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Borge, Canillas de Aceituno, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, Periana, Río Gordo, Salares, Ayalonga, Sedella, Vélez Málaga y Viñuela, a los que hay que añadir los granadinos de Venta de Zafarraya y Zafarraya. A partir del miércoles 9 de septiembre de 1970, don Segundo tuvo sección propia en el diario Sol de España, sección que fue bautizada por el sugestivo nombre Desde la cuenca del río Vélez. Don Segundo llegó a tener sección propia en un periódico, algo que no estaba ni está al alcance de cualquiera. Informó de todos los pueblos mencionados por Gema, pero como es de suponer, lo hizo con más asiduidad y extensión sobre Periana, siendo estos los titulares de algunas de las noticias que publicó sobre nuestro pueblo y que nos lee Gema. Hace 7 meses desapareció de su domicilio. Más de 100 agricultores afectados por el hundidero de Mondrón. Grave accidente de caza. Muere un niño en accidente de juego. Intensos trabajos en el hundidero de Mondrón. Fumigación aérea de Periana, ferias de ganado, sección delegada del Instituto de Enseñanza Media, nuevo mercado de abastos, importantes obras en Periana, traída de agua a la población, deficiencia telefónica en Mondrón, en marcha la nueva cooperativa de banistería, filmación de un documental sobre el aceite de oliva, electrificación de La Muela, El Cañuelo, El Aguadero, Marchamona y Vilo. Necesidad de una estación de servicio, clases de alfabetización, comarcalización de la enseñanza, cursillo para tractoristas, buena cosecha de granadas y mediocre de membrillos, crece la construcción de edificios, piden un puente, pleno de la Corporación Municipal, inauguración de un centro social, plausible labor divulgadora de la sección femenina, continúa el Ministerio en torno al anciano desaparecido, llegada de los emigrantes temporeros, vinieron las lluvias, comienza la campaña aceitera, las primeras nieves y fiestas patronales en honor de San Isidro Labrador. Su artículo podemos dividirlo en 2 grupos. Artículo histórico, Gema nos lee sus titulares. Esto es un poquito largo, pero es que solamente vamos a hacer una presentación en toda la vida. O sea que paciencia, ánimo, porque esto es único y exclusivo.
Nuestro amigo el olivo pasado, presente y futuro, Mondrón o el Jerez del Aceite, Periana o las Borjas blancas andaluzas, el melocotón, una cosecha equiparable al año pasado, la pasa, esa uva octogenaria, Iglesia y Estado, divorcio y sociedad, los pueblos se quedan tristes, matizaciones, la futura ley de la cooperación, nuestro campo, sector deprimido, el minifundismo cooperativo, las cooperativas y la parábola de los talentos, el trabajo, un decreto para todos, lectura y bibliotecas y la vacación sabática y los escolares. Artículo histórico escribió, por ejemplo, Narváez en Baños de Vilo, visita de Alfonso XII a Periana, nota histórica sobre un balneario, Cormenay el general Narváez, don José Núñez Moreno, un perianense ejemplar, leyenda de traición en la toma de Antequera, etc. Don Segundo también publicó entrevistas con alcaldes, concejales, presidentes de cooperativas y hermandades de labradores y ganaderos, agricultores, un médico, un emigrante, una mujer centenaria y la familia del anciano desaparecido. Os voy a citar los titulares de dos de ellas, porque sabía hacer muy bien los titulares en los periódicos. Un hijo de 82 años, 9 nietos y 23 bisnietos, Antonia Caro Luque. Nunca visito al médico ni tomo medicina. Otra, el concejal más joven de la provincia, José Manuel Pascual Ortigoza. José Manuel del Alambique, como todos lo conocemos. Algunos de los presentes posiblemente acordaréis de Rafael Lafuente, un adivino con larga cabellera blanca, afincado en Nerja, que cuando solamente había una televisión en España, aparecía en los programas de José María Íñigo y en el 1, 2, 3. Lafuente también colaboró en Sor de España, y don Segundo Pascual Toledo le envió una carta al astrólogo publicada con este titular, que dio lugar a un interesantísimo cambio de correspondencia periodística entre ellos. En la carta, don Segundo le pide su parecer sobre la siguiente cuestión que lee Gema. Es curioso, a la par que irónico, que en las partes meteorológicos se hable de tiempo bueno, cuando tenemos sequía, y que minutos después en el mismo medio de difusión informe sobre los estragos de la prolongada ausencia de aguas están produciendo. Llamar bueno a lo que calcina y extermina y malo a lo que fecunda y fertiliza es una incongruencia. La contestación del astrólogo comienza así. Don Segundo Pascual, no es trabajo de adivino imaginarle en el pueblo que usted escribe con figura literaria que da gozo saborear. Un provocador nato, catastrofista y borde hasta el infinito, como era Lafuente, califique el escrito de don Segundo Pascual de manera tan elogiosa, dice mucho a su favor. Estos escritos, junto con las cartas a Sancho Panza, el personaje literario de Cervantes, en estos escritos don Segundo alcanza su cumbre literaria. El lenguaje claro, conciso y objetivo que emplean los escritos periodísticos da lugar a un lenguaje colectivo y poético. Don Segundo Pascual Toledo, maestro nacional, como se decía entonces, también escribió en dos publicaciones educativas, Escuela Española y Vida Escolar. En esta última publicó una unidad didáctica sobre el turismo, lesión turística sobre el turismo, en la que me he visto fotografiado. Data de noviembre de 1963. Yo tenía entonces 8 años y medio. Gema nos lee una parte de la misma. Es censurable la actitud de los niños que contemplan al turista como si se tratase de un ser raro que viniese de otro planeta. Este papanatismo de los que se quedan mirando al extranjero o a su indumentaria, en evidente actitud de bobos, pone de manifiesto el bajo nivel cultural de un pueblo. Seamos corteses, diferentes, educados, pero nunca bobalicones. Son lamentables en extremos las comparsas callejeras que se forman en las pequeñas poblaciones al paso de los forasteros. Esto es desagradable para nosotros. Evitémoslo en lo posible. Don Segundo describe con exactitud lo que hacíamos los niños en la Periana de los años 60 del pasado siglo, cuando veíamos extranjeros.
Ahora la llegada de forasteros es cosa habitual, pero en aquellos tiempos era una anomalía que alborotaba nuestro vivir cotidiano. Sobre este tema he hablado con mi gran amigo Francisco Ángel Camacho González, Paco el Carpintero. Pertenecemos a generaciones distintas para preguntarle si se mantuvo en el tiempo. Me confirma que sí, y cito palabras textuales suyas. Una caterva de niños íbamos detrás de los extranjeros de sus coches. Don Segundo, en esta unidad didáctica, muy bien pensada y elaborada, aconsejaba a sus colegas con todo lujo de detalles la metodología a seguir para evitar aquellos comportamientos incívicos. Tengo la plena seguridad de que si los maestros de Periana hubieran expuesto en clase esta unidad didáctica, nuestro proceder hubiera sido muy distinto. Un tema frecuente cuando hablaba con don Segundo era el del aceite de oliva, del que era un experto, al igual que del cooperativismo. En el escrito titulado Molinos maquilleros, almazaras industriales y cooperativas, una auténtica tesis doctoral, merecedora de sobresaliente cum laude, don Segundo Pascual Toledo escribe lo siguiente que lee Gema. Ciertamente, aceites de oliva de gran calidad en España. No voy a extenderme. No voy a extenderme en comentar la calidad de nuestros aceites de oliva vírgenes procedentes de la variedad del olivo verdial, pero sí debo decir que he dedicado muchos de los mejores años de mi vida a la promoción y defensa de estos exquisitos caldos. Y como prueba de ello, ahí están los numerosos artículos publicados por mí en la prensa, sin olvidar la multitud de intervenciones en radio y televisión. Todo esto, debo decirlo, sin gastar un céntimo en publicidad y sin limitaciones de tiempo, espacio y ocasiones. Esta es la verdad. Yo recuerdo algunas entrevistas que José Luis Navas le hizo a don Segundo Pascual en Televisión Española cuando nuestro paisano fue director general de su centro en Andalucía hablando del aceite. He intentado hacerme con algunas de ellas, pero no me ha sido posible. Si la campaña publicitaria que don Segundo Pascual Toledo hizo sobre nuestro aceite verdial la hubiese cobrado, sus descendientes serían hoy millonarios. Y en esta misión, la de promocionar el aceite verdial, desde las páginas del Diario Sur, dirigido por un antiguo alumno de don Segundo en Mondrón, el maestro contó con dos magníficos aliados. Teodoro León Gros, profesor universitario, escritor y periodista, que en la actualidad dirige y presenta por las mañanas Mesa de Análisis en Canal Sur. El miércoles 7 de abril de 1999, en el Diario Sur publicó un artículo titulado «Ya es momento de ir a Mondrón», sin lugar a dudas de lo más sublime que se ha escrito sobre el aceite de Mondrón. Gema nos lee una parte del mismo. Escuchadlo con atención porque no tiene desperdicio ninguno. Ciertamente, aceites de oliva de gran calidad en España. Hay muchos. Incluso hay media docena de aceites colosales entre Lérida y Málaga. Pero aún hay otra escala para el aceite de Mondrón, una pequeña aldea pedánea dependiente de Periana, cuyos olivos centenarios y alambicados producen quizá el mejor aceite del mundo. Toda la Axarquía da un aceite excelente, pero el microclima de Mondrón, su aceituna exclusivamente verdial, su orografía áspera, los pequeños terrenos familiares cuidados generación tras generación, quién sabe, quizá todo eso a la vez explique ese prodigio de aceite al que ya no se puede renunciar desde la primera vez que se prueba en un sencillo plato de barro con una pizca de sal o bañando unas judías verdes. Mondrón, el Jerez del aceite, un buen día se le ocurrió ese eslogan a don Segundo, el maestro del pueblo, que no solo se desempeñó en escolarizar a todos los niños de la aldea, sino que además comprendió que ese aceite no podía seguir patrimonializado por los italianos, que manejaban su comercialización. Entonces el aceite de Mondrón se consumía en el Vaticano y en la Presidencia, donde Pablo VI o Sandro Pertini estaban
en el secreto. Aquí también lo sabía el gran mesonero Frutos, cuya célebre ensaladilla rusa le debe a ese aceite parte de su exquisito sabor que tanto sorprende a los críticos gastronómicos que pasan por allí. ¿Os dais cuenta? En el Vaticano consumían el aceite de Mondrón, pero también lo consumía un personaje muy importante que lo vamos a ver ahora. Artículo este que con muy buen criterio Gema ha considerado oportuno introducirlo en el libro. El otro aliado que tuvo don Segundo para promocionar el aceite de Mondrón fue Pedro Luis Gómez Carmona, periodista, profesor universitario y escritor, director de publicaciones del Diario Sur, gran conocedor de Málaga y de sus tradiciones. El domingo 25 de julio de 2010, en la portada del Diario Sur se podía leer lo siguiente: entrevista con Julio Iglesias, quien hoy, junto a su familia, tiene previsto llegar a Málaga, donde estará hasta el mes de octubre. La entrevista iba acompañada de abundante material fotográfico, ocupaba 6 páginas, siendo este uno de los titulares de la misma: Gimnasia, pan con aceite y 6 periódicos, donde se podía leer lo siguiente que nos va a leer Gema. Esa gimnasia diaria, sus largos en la piscina, de vez en cuando sus masajes y mucha tranquilidad, y entre medias el aceite de oliva de Mondrón, un pueblecito de la exarquía malagueña que le obsequia cada año un amigo, del que Julio Iglesias dice lo siguiente: es el mejor del mundo, espectacular de verdad. ¿Os imagináis lo que Julio Iglesias, que en aquel momento se encontraba en la cumbre de su fama, hubiera cobrado por decir esto en una campaña publicitaria? Que el aceite de Mondrón, dicho por Julio Iglesias, era el mejor del mundo. Yo creo que esto no se supo aprovechar, y como mínimo en la cooperativa de Mondrón se debía de haber puesto una placa donde figurase esto: Julio Iglesias dice que el aceite de Mondrón lo consume todos los días y es el mejor del mundo. También de un artículo de don Segundo titulado Periano las Borjas Blancas Andaluzas, publicado en el periódico Sol de España, se hizo eco en la mañana de Lérida, siendo este el titular: un periódico de Málaga establece un punto de afinidad entre Periano y Borjas Blancas. Gema nos lee unos pasajes del mismo. Tal vez es la timbrada y experta voz que nos llega desde la cuenca del río Vélez, desde Periana, a través de las páginas de Sol de España de Málaga, en las que el autor del reportaje, don Segundo Pascual Toledo, describe con erudición y elegancia literaria el enclave de Borjas Blancas, la riqueza de su suelo y glorias de su tradición oleícola. Periana y Borjas Blancas se asoman como 2 hermanas gemelas bañadas de aceite en el Diario Malagueño, en su edición del día 3, en busca de un cauce común, de una comercialización conjunta, siguiendo la singladura de destino de los catalanes que dan a su aceite. Continúa. Don Segundo Pascual Toledo publicó su primer escrito titulado El maestro en la sátira literaria el sábado 13 de diciembre de 1958 en el Diario Sur, donde continuó escribiendo de manera intermitente una vez que dejó de hacerlo en Sol de España. Y en el mismo periódico donde comenzó, el martes 9 de junio de 1992, 33 años después, puso fin a su trayectoria de colaborador en prensa, publicando la necrológica de un amigo. Estamos en el año 1992. Don Segundo Pascual Toledo tiene 61 años y deja de publicar, pero se siente en deuda con Mondrón, con su querido Mondrón. En su mente y en notas manuscritas permanecen muchísimas historias sobre Mondrón y su gente que desea y quiere escribir, pero no tiene dónde publicarla. Es consciente de que sus escritos pendientes, debido al contenido localista y extensión de los mismos, no tienen cabida en los periódicos generalistas ni revistas especializadas. Casualmente descubre la existencia del blog de Gema Frías Luque, y de la revista Almazara. Y tras un paréntesis de casi 17 años, don Segundo Pascual Toledo vuelve a publicar en 2 medios locales, uno digital y otro impreso.
El viernes 23 de abril de 2010, en el digital Mondrón Vilo, un punto de encuentro, aparece un escrito suyo titulado Semblanza de nuestro patrono San Fernando. Su primera publicación en Almazara, titulada Los maestros itinerantes de la Sarquía, vio la luz en el número 30, correspondiente al segundo trimestre de 2011. Su último escrito en ambos medios fue titulado Periana y su gente, publicado en el número 66 de Almazara, abril de 2021, y colgado en el blog Periana y Pedanía el martes 6 de julio de 2021. 17 fueron los años que don Segundo estuvo sin publicar, y 17 fueron también los escritos que publicó entre ambos medios. Escritos que muy acertadamente Gema Frías Luque ha colocado al principio del libro, no teniendo en cuenta su fecha de publicación. Yo a los futuros lectores del libro, si no lo habéis leído en Almazara o en Periana Pedanía, os aconsejo que comencéis por ellos. Su sobrino José Pascual García, autor de uno de los prólogos del libro, coincide conmigo y escribe lo siguiente. A mi juicio, su lectura constituye un placer. Es quizá en el aspecto literario lo mejor que ha salido de la pluma de Segundo, y pienso que será lo que durante más tiempo pervivan. Gema nos lee sus títulos. Bueno, pues estos son los últimos títulos que escribió sobre Mondrón. Los orígenes históricos de Mondrón, semblanza a nuestro patrón San Fernando, el templo de San Fernando Rey de Mondrón, representación en 1929 de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, los carnavales de Mondrón, las ferias de ganado, el motín por el agua de Mondrón, los ciegos de Mondrón y sus verdiales, muerte trágica de un adolescente en Mondrón, el chorro de los pedernales, las cencerradas o cencerrazos, los niños herniados y la mimbre, Manuel Luque Arrebola, Manolo la Turca, en los maestros itinerantes de la Sarquía, las escuelas rurales, molinos maquileros, almazaras industriales, extractoras y cooperativas, la Sarquía y los naipes, Periana y su gente. Aquí quiero hacer un inciso porque muchos de estos escritos, cuando yo me tropezaba con él, se me venía un tema a la cabeza y le decía, don Segundo, hay que escribir sobre la Iglesia. Es que yo no estoy en Paraje, yo ya no puedo escribir, venga, aunque sea una poquilla cosa, pero algo que usted se acuerda de la historia, y escribía al mes así, me decía, ya lo tengo escrito, y me lo mandaba y lo publicábamos. Y luego con el tema de Manolo la Turca, igual, eran muy amigos y curaba los gases, las cuerdas, y yo le decía, es que si usted no escribe sobre Manolo la Turca, no lo va a escribir nadie. Entonces, él fue uno de los últimos que escribió de Manolo la Turca. Y es un hombre, también como tu padre, un hombre bueno, entregado, altruista, que lo llamaban las mamás y que le decían, pues mi niño tiene gases, y iba a tu casa. Y le curaba al niño los gases y las cosillas las hernias, muchas cosillas. Y entonces, pues muchos de estos fueron de nuestras conversaciones, que él fue cogiendo datos hasta que puso el artículo en su punto. Voy terminando. Sería negligencia injustificable hablar de don Segundo Pascual Toledo y no hacer mención, que sea brevemente, de la que fue su profesión, la enseñanza. Don Segundo fue ante todo maestro, un buen maestro, un gran maestro, un excepcional maestro, que no se limitaba a enseñar. El compromiso de don Segundo con sus alumnos iba mucho más allá del deber docente. Su lema era enseñar para promocionar, lo que ahora se conoce con la metáfora de ascensor social. Se desvivía para que sus alumnos, finalizada la enseñanza obligatoria, continuaran estudiando, y hacía todo lo que estaba a su alcance para conseguirlo, siendo su máxima: no hay por qué permanecer en la clase social que se nace. Algunos aprovecharon la oportunidad que le brindó y otros la desperdiciaron. De los primeros hablaba con placidez, alegría y orgullo. De los segundos decía no acordarse. Uno de sus alumnos más brillantes, el malogrado José Antonio Frías, director que fue del Diario Sur durante 17 años, de 1995 a 2012, en una de las ocasiones que hablé con él,
al evocar nuestros tiempos de niños aceituneros, con gran emoción y mostrando agradecimiento infinito, me dijo que lo que era se lo debía a su maestro y mentor, don Segundo Pascual Toledo. Pongo fin a esta presentación felicitando y aplaudiendo a mi admirada y querida amiga Gema Frías Luque por su excelente idea de reunir los escritos de don Segundo Pascual Toledo para convertirlo en libro, y el gran acierto que ha tenido al titularlo Escritos de don Segundo Pascual Toledo, un buen hombre de Mondrón. He dicho. Un segundito, vamos a dar la palabra por si alguien quiere contar alguna anécdota, pero para finalizar nosotros esta presentación yo quisiera agradecer la presencia de la familia, agradecer la confianza que han depositado en mí para hacer esta recopilación y comentar también que parte del dinero que se va a recaudar con este libro va a ser entregado a la Asociación de Mujeres San Fernando Rey para que ellas puedan hacer sus actividades, su comida, lo que ellas quieran y que estoy muy agradecida de que haya la familia cedido esta parte del dinero para las mujeres de San Fernando Rey. Pues a continuación le vamos a hacer entrega de una placa homenaje a la familia en recuerdo de la jornada de hoy. Don Segundo Pascual Toledo, vecino ejemplar de Mondrón, cuya bondad, entrega y servicio a los demás ha dejado una huella imborrable. En Periana, a 22 de noviembre de 2025. Precioso. Bueno, me llamo Francisco Ángel Camacho González, como había dicho mi amigo José Manuel. Es digno de admirar que os hayáis acordado de don Segundo Pascual Toledo y también decirle a su familia que, sin duda alguna, era una excelente persona y una buena persona. Yo tengo unos detalles, unos recuerdos, podría decir, infantiles de mi adolescencia, de mi juventud. Recuerdo que cada vez que iba al cementerio y bajaba al segundo patio del cementerio de Periana, a mano izquierda, a unos 5 metros aproximadamente, había una lápida en mitad. Y siempre me llamaba a mí la atención aquella lápida. Mira que había muchas mejores, con más atuendo. Pero era una lápida sencilla, sin cristal, de mármol gris, con una fotografía ovalada, en esmalte, de estas que no se deterioran con el paso del tiempo, no le afecta la calor, ni le afecta el frío, ni le afecta los cambios bruscos de temperatura. Y siempre me ha llamado la atención. Y recuerdo perfectamente que la leí tantas veces que se me quedó en mi memoria. La lápida ponía: descanse en paz el maestro nacional, don Ángel Torres Gaspar. Falleció el 9 de febrero de 1951 a los 76 años. Pero lo que más me causó impresión, y se lo vuelvo a reiterar, que don Segundo era una buena persona. Resulta que don Ángel Torres Gaspar no tenía mujer, era viudo. Y más aún, no tenía hijos, no tenía a nadie. Pero sí tenía a don Segundo Pascual Toledo. Y había 2 pergaminos, en uno era el maestro, en el otro aparecían los alumnos. Recuerdo de sus alumnos, y el primero que aparecía, don Segundo Pascual Toledo. Le pregunté a mi padre, bueno, ¿y quién se hizo cargo de esto? ¿Y quién se parece a hacer cargo de esto? Pues don Segundo y la familia de don Segundo. Fue los que se hicieron cargo de la lápida, del entierro, de todo, de don Ángel Torres Gaspar. Bueno,
¿Y quién era don Ángel Torres Gaspar, que era el maestro de don Segundo? Y entonces resulta que don Ángel Torres Gaspar, el maestro de don Segundo, era un maestro que había venido aquí al principio de la Segunda República. Había venido y se había asociado con otros maestros. Pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo. Hablamos del Partido Radical como si fuera un partido extremista. Ni eso, no es eso. Era un partido muy moderado. Se le llamaba el Partido de los Maestros. Era totalmente moderado. Y entonces se reunieron. A mí no me llama la atención de los libros, que es lo que publicó de don Segundo, porque yo siempre le pregunté a un médico, mire usted, a un cirujano, me duele aquí. Y dice, Paco, no me pregunte. ¿Por qué no le puedo preguntar? Es que, mira, Paco, donde había fuego siempre quedan cenizas. Y eso es lo que le ha pasado a don Segundo. Es que donde hubo fuego siempre quedaron cenizas. Este maestro sufrió un expediente de enseñanza, porque los maestros que eran de izquierda no podían ejercer la enseñanza. Un expediente de depuración de la enseñanza. Y entonces tenía otro problema. La familia de don Segundo, que tenían que acoger a una persona que había sido de izquierda y que estaba señalada por el régimen. Y lo acogieron. ¿Y sabe dónde lo acogieron? El padre de don Segundo, si no lo sabéis, yo le preguntaba, porque echaba muchos ratos de conversación con Antonio Godoy Luque, que es el antiguo guarda de la acequia de Mondrón Vilo. Dice, Paco, ese fue mi maestro. Lo que pasa es que la familia de don Segundo lo acogió en una posada que ellos tenían enfrente de la fábrica, y allí lo cobijaron, con todos los problemas que tenía. Y entonces, no me llama la atención porque esta gente, en su artículo, proponían colaborar con la prensa. En el año 31 ya proponían, en abril del 31, proponían colaborar con la prensa malagueña, hasta que se fundara un periódico en Periana. Pues eso es lo que ha hecho don Segundo. Ha estado colaborando con la prensa de fuera, y una vez que se ha fundado un periódico, en este caso ha sido la Almazara y Periana y Pedanía, ha estado colaborando con Almazara y con Periana y Pedanía, ni más ni menos. Fue acogido, ya he dicho que murió en la casa del padre don Segundo, en la antigua posada donde le hicieron ellos, lo acogieron, era su familia protectora. Un maestro que en aquel tiempo tenía ese inconveniente, que los maestros que eran de otras zonas, pues el régimen no lo veía con buenos ojos. Nada más les quiero decir que hay que ser buena persona, de acordarse de su maestro y don Segundo, sin que nadie se lo agradeciera, porque él no iba a tener a nadie que se lo agradeciera. No tenía hijos, no tenía mujer, no tenía nada. Pero no se acordó. Y yo quiero también acordarme lo que hizo don Segundo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Operado de cadera y la escalera me mata. Bueno, con permiso de nuestra querida alcaldesa, que no la conozco, pero estos actos son muy positivos, de doña Gema y... Vamos a ver. Ahora, bueno, yo soy Francisco Arrebola y la Rubia, por parte de madre. Soy hijo de un brasero de Los Baños. Y yo, además de don Segundo, tengo que reivindicar un poco a doña Gloria. Doña Gloria fue la primera que me descubrió. Era un niño medio salvaje, de una aldea, y bueno, pues un buen día, pues ella llevaba a los más pequeños, y a mi madre y a mi padre, que eran lo que eran, unas excelentes personas, pero que eran braceros, le inculcaron que yo podía servir, que yo no me podía quedar. Tenía ciertas capacidades que ellos descubrieron. Entonces me fui a Mondrón con don Segundo, y la verdad que don Segundo, pues yo nada me tengo que agradecerle todo lo que he llegado a ser. Pero don Segundo, para mí, además de todo su capacidad literaria, su capacidad humana y demás, era un hacedor de personas. Don Segundo te exigía mucho, te castigaba cuando tenía que castigarte, nosotros éramos salvajillos. Entonces, sabía dónde había potencial, dónde podía él formar,
y nunca tenía una palabra de decir, puedes llegar a esto, no, tú puedes llegar a todo. Lo único que hay que aprender, formarse y socializarse. Así que, entonces tenía una gran empatía con los alumnos. A cada uno le hablaba como tenía que hablarle, le decía el mensaje que le quería que calara en el alumno. Y yo, la verdad, pues, gracias a don Segundo, a doña Gloria, que aquí no se ha mencionado, y para mí es un artífice, además de nuestra formación, de don Segundo, porque es una gran mujer a la que yo quiero mucho, pues fuimos andando y un buen día yo recuerdo que cuando yo llegué a ser comisario de la policía, me nombraron jefe de la seguridad de la Expo, pues me mandó un mensaje, no habló conmigo, me mandó un mensaje, no te pares, tienes que llegar a más. Bueno, y yo pues no sé, eso no depende de mí. Me nombran jefe superior de cuando no estaban los Mossos de Cataluña, pues venga. Y ya ese sí, en una de las veces que bajé a Málaga, pues me vio y me dio un abrazo, me dice, no te pares. Joder, no depende de mí. Y luego cuando me nombraron jefe superior de Andalucía Oriental, pues exactamente igual. Era un hombre que además seguía sus obras, y yo soy una obra, pequeña obra de él, igual que muchos. Es decir, que el índice relativo, porque claro, no tiene población, de alumnos de nivel superior, catedráticos, de la alta administración, de directores de bancos, maestros, yo creo que se hizo en una vez un pequeño estudio, que yo no lo tengo. Mondrón superaba prácticamente a toda España, relativamente, claro está, por la cantidad de gente que había formado. Y claro, nosotros somos el producto, yo creo que aceptable, de don Segundo y de doña Gloria. Nada más yo quería exponer solo como ejemplo de las personas que, gracias a que nos descubrieron, nos animaron y nos formaron y nos modelaron, porque veníamos de una extracción que no teníamos, como se dice aquí en este pueblo, menos luces que un candil, pues llegamos a algo en la vida y hemos intervenido en la formación y en la democratización de este país. Muchas gracias a todos y perdón. Un beso. Sí. Finaliza ya. ¿No? Bueno, ¿tú quieres hablar algo, Marga? No, es que yo hablo muy fuerte, de forma natural no necesito esto, pero bueno, que tanto mi hermana y como yo, la verdad que nos sentimos muy orgullosos del acto que se le ha hecho aquí a mi padre y estamos muy contentos, mi madre muy, muy agradecida. Y respecto de mi padre y de mi madre, que nos sentimos las dos muy orgullosas de ser hijas de Segundo Pascual y de Gloria Carretero, porque la educación que se nos ha dado, la verdad que es una educación en valores, en el respeto a los demás, se han preocupado mucho por los estudios, pero sobre todo es una educación en valores que hoy en día escasea bastante. Y luego sus sobrinos, que hay aquí bastantes, que se sienten también muy orgullosos de su tío. Ahí está mi prima Mari Carmen, mi primo Félix, Isabelita, que es la hermana de Pepe Pascual, que es una de los que ha hecho el prólogo, también se sienten muy orgullosos de su tío, porque mi padre ha tenido muchos sobrinos y viven muchos sobrinos. Así que... Sí, sí, las dos. Sí. Sí, 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 sí. Ellos han estado siempre muy pendientes, no ya del... En todos los sentidos, sí, en colaborar, en dar confianza, sí, en dar cariño, sí, y esto es sí, que no se repita. sí, y de respetar a todo el mundo, y además él ha querido mucho a sus sobrinos siempre, su sobrino a él tenía sus dos hijas, pero es que tiene 20 y tantos sobrinos.
Y le decía, papá, desde luego cualquiera te hace algo a ti, porque es que tiene, ahí llamaban cómo estaba el tío, cómo estaba el de Madrid, el otro, o sea, una familia muy extensa que al final, pues la verdad, y estamos muy unidos todos. Bueno, pues entonces nada, y gente de los Baños de Vilo, que han venido también a agradecerlo, que han sido alumnas de mis padres, las 3 hermanas, mi madre las quiere mucho, y nada, que muchísimas gracias por vuestra asistencia y al ayuntamiento, y a Gema, a todos, y a José Manuel, a todos. ¿Eh?